Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. Hoy les traigo la siguiente historia titulada Manuel Esperón reconoce. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. Bueno, ahora les voy a hablar qué hubiera sido de Ismael Rodríguez. Claro, si no hubiera conocido a Pedro Infante. O mejor dicho, descubierto. Porque la verdad yo tengo mis dudas. ¿Quién sabe si hubieran alcanzado el éxito obtenido? Los hermanos Rodríguez es de admirarse el gran apoyo que le dieron en todo momento al artista sinaloense. Joselito y Rogelio trabajaban constantemente con Infante. Yo la verdad que tuve bastante trabajo en cada una de las películas, pues era el encargado de escribirlas a petición de los señores Rodríguez. Y ahí me tenían a mí en agotadoras jornadas, escribiendo y tocando el piano bajo la severa supervisión de Ismael, otro gran hombre talentoso en su oficio. Les voy a platicar la escena más difícil de grabar y que resultó ser la más excelente. Todos en el estudio están listos, se pide silencio y se inicia la grabación. Pedrito se encuentra súper inspirado, los músicos de igual manera, cuando de pronto el micrófono, que en esos años eran enormes, se zafó de la base y comenzó a bajarse lentamente. Pero la grabación se realizaba de forma magistral. Todo en un excelente día que al intentar detener la ejecución de la canción Mi Cariñito, el trabajo se continuó como si no ocurriera nada. En ese momento, a muchos nos quería dar risa, pues el micrófono seguía bajando, pero Pedrito se fue agachando muy astutamente para seguir de cerca al micro. ¿Pero qué creen? Pedrito terminó acostado en el suelo boca arriba y el micrófono casi encima de él, que fue lo que logró bajar. Casi fueron 3 centímetros de la cara de Pedro, que yacía acostado en el piso y no paró de cantar. Al terminar la canción, se escuchó una gran ovación, pues fue un excelente trabajo de Pedrito y de todos los presentes. La canción de Amorcito Corazón es un tema clásico en la voz de Pedro Infante. Sin pensarlo mucho, así nomás se los digo, con la letra original del maestro Pedro de Urdimalas y arreglos y música de su servidor. Era un gran placer trabajar con Pedro. Siempre tenía la voluntad para superarse día con día. Nunca se le encontraba molesto o renuente al hacer alguna cosa y cuando era necesario encerrarnos en el estudio para grabar, lo hacía con el mayor entusiasmo. Pero eso sí, claro, con alimentos, para poder soportar la sesión de trabajo. Pero en fin, así era el gran Pedro Infante. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.